Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por favor, apaguen los móviles o bajen el volumen. Es ahora el momento, ¿no? Gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro de Manolo Ayús. A ver si yo creo que lo vamos a pasar bien. Hemos organizado esta mesa redonda dentro del programa del Aula de la Ciudad que coordinamos Jorge Olcina y yo, porque consideramos un tema fundamental en la historia y en la vida de la ciudad. Entonces, los acompañantes de Manolo en esta mesa: María Teresa Molares, profesora de Sociología de la Universidad de Alicante; Jorge Olcina, coordinador del Aula de la Ciudad y catedrático de Geografía del Instituto de Geografía; y un servidor. Pues vamos a iniciar este no debate, sino este acompañamiento de la presentación del libro, como decía, de Manolo, con una pequeña intervención inicial que haremos cada uno. El Meliá es solo la palabra Meliá tiene algo de mítico en esta ciudad, por lo menos para la generación mía y generaciones del entorno, porque sobre el Meliá siempre se ha generado un diálogo, un relato que transmite siempre rincones oscuros, sin saber muy bien cuáles eran, ¿no? Y precisamente Manolo Ayús, con este libro, desvela sistemáticamente esos rincones. Hace algún tiempo escribí un artículo que se titulaba El puerto de Alicante, oportunidad o amenaza. Entonces, lo que venía a decir es que en los últimos tiempos, sobre todo desde los años 60 y especialmente desde los 70, en el puerto se habían dado una serie de acontecimientos bastante inquietantes con relación al medio ambiente, a la accesibilidad al mar, al patrimonio, etcétera, que me llevaba a plantear esa pregunta. Leyendo el libro de Manolo, he llegado a la conclusión se me responde a la dimensión de amenaza en algún momento del puerto, y creo que fue precisamente las circunstancias que dieron lugar a la construcción del Meliá las que produjeron un cambio de inflexión en una trayectoria de las relaciones entre la ciudad y el puerto, en las que el puerto tenía un papel benefactor para la ciudad, y a partir de los años 60, con la llegada del turismo y con la crisis también de los tráficos que habían sustentado el puerto años antes, cambió esa relación de la ciudad con el mar, y entonces empezó a crearse las tensiones que de una manera intermitente se han ido produciendo entre la ciudad y el puerto, como decía. El libro de Manolo desarrolla una disección de los acontecimientos que se dieron en el puerto, en la zona del Meliá, desde el 1965, desde la orden ministerial
una orden ministerial que bueno, que realmente tiene su lectura es bastante, es algo kafkiana, ¿no? En algún momento, ¿no? Hay dos temas desde el punto de vista jurídico que Manolo trabaja con mucha intensidad y que yo creo que que confiere una segunda lectura al libro, ¿no? Más allá de la descripción de los acontecimientos que se produjeron, ¿no? Y es el analizar desde el punto de vista jurídico las irregularidades, básicamente en dos líneas, ¿no? Con relación al dominio público marítimo y con relación al medio ambiente. En realidad, Manolo Ayús no es la primera vez que se enfrenta con un tema portuario. Hace unos años, a finales del siglo pasado, en los años 90, lo explica aquí en este libro, Requiem por el patrimonio edilicio de la ciudad, que es un texto fundamental en la historia del patrimonio de esta ciudad, escrito en 2007, parece que lo escribiste, ¿no, Manolo? Entonces, ahí habla del derribo de la Comandancia de Marina. La Comandancia de Marina era un edificio que estaba al final en realidad en la esquina entre el muelle de Costa y el muelle de Levante. Era un edificio muy ecléctico, hecho por ingenieros portuarios. A mí me parecía un ejemplo estupendo de arquitectura de los ingenieros portuarios, ¿no? Y para construir el aparcamiento que hay debajo de la llamada plaza del puerto que hay enfrente de la aduana, pues lo derribaron. Lo derribaron en medio de una polémica, iba a decir una polémica ciudadana. Bueno, en realidad, aquí en esta ciudad no hay muchas polémicas ciudadanas, la polémica de algunos ciudadanos, es decir, la oposición de algunos ciudadanos, ¿no? Y entonces el edificio lo derribaron un fin de semana con nocturnidad y alevosía, mientras Manolo desesperadamente iba a los juzgados para intentar denunciar lo que estaba pasando y pararlo. Se tiró, claro. Bien. Es que tiene muchas lecturas el libro de Manolo, ¿no? Desmenuza la legislación de costas, de puertos, de actividades turísticas. Y esto, me voy a detener un momento, estoy terminando ya, ¿eh? El Meliá se hace al amparo de una ley que se llamaba Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico. Es de 1963, es decir, cuando empezaba el boom del turismo en Alicante. Entonces, Manolo lo cuenta cómo es esta ley, dice, bueno, pues los centros turísticos tendrán que tener estas características, estas dimensiones, estas alturas, tal y que cual. Y al final, el último punto, leo. Dice, no será necesaria la concurrencia de las expresadas condiciones cuando, a juicio del Gobierno, concurran circunstancias especiales. Es decir, que vale todo. Como dice Manolo, y Manolo añade, aquí se acaban todas las exigencias iniciales, evidentemente. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo se... Y vaya ejemplo, ¿no?, que tenemos en el pasado de nuestra ciudad. En fin, voy a terminar. Cuando ahora paseo por el puerto, después de leer el libro de Manolo, entonces comprendo el significado de lo que veo, de lo que miro, ¿no? Es como si tuviese al lado a Manolo contándome lo que estoy viendo. Bueno, bien. Por favor, María Teresa, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí
excepcionalmente, porque es difícil que estén mujeres sentadas en esta mesa. Lo digo para que se animen y lo sigan haciendo. Sí, no me mires así, que ya te lo he dicho en público muchas veces y yo quiero siempre, en cada oportunidad, aprovecharla para que no se os olvide. Pero también estoy en condición de haber sido invitada, por supuesto, por los organizadores y especialmente por Manuel, porque soy profesora ocasionalmente, como he sido cargo público ocasionalmente y como he estudiado sociología ocasionalmente y urbanismo, porque me obligó mi condición de representante. Y gracias a eso aprendí muchas de las cosas que he podido escribir y con las que he podido colaborar en este libro, porque mi formación fue de filosofía pura. Eso decían los alumnos, preguntaban siempre ¿para qué sirve esto? Pues aquí está, para algo sirve. Este libro, después voy a hablar un poquitín del título, no quiero extenderme mucho porque quiero dejar unas preguntas, es el mal rollo del profesor, para que los alumnos contesten y para que abramos nuestro pensamiento a las cosas que dice Manuel, que son muy interesantes, importantes y que yo creo obligarían a actuar al salir de aquí inmediatamente. Este es un libro teórico y práctico. El tipo de trabajo que yo he visto a Manuel desarrollar desde que lo conozco, que fue más o menos en el 91, cuando el derribo de las 1000 viviendas. Más o menos por ahí empezó nuestra buenísima relación. Y es un libro de calidad y de calidez. Esta ciudad necesita calidez. Esta ciudad necesita jóvenes que estáis por ahí. Eso que se llama el amor, que es de muchas clases y se puede estudiar en el libro de El arte de amar de Erich Fromm, no el otro en el que casi todos piensan. La ciudad de Alicante no ha tenido amor. No ha tenido amor por parte de muchos de sus profesionales. Este es un caso de amor. No ha tenido amor por parte de sus gobernantes y está excesivamente manoseada y un poquitín o un mucho maltratada. Así que con la legislación que tuve que aprender de los que me la enseñaron en el momento en que tenía que hacer frente al urbanismo, y yo llegué temblando a aquellas comisiones en las que empezaba por no entender qué era eso del ROM, del ROF, de la LOU y de todas esas cosas, pude aprenderlos y pude aprender muchas cosas del urbanismo. Y pude aprender también que detrás de la historia, que es algo que le preguntaré después a Manuel, están los protagonistas. Y esta ciudad tiene que saber quiénes son los protagonistas y cómo se han comportado, no para perseguirlos ni para condenarlos, sino para aprender y evitar que se continúen repitiendo los conflictos y los problemas y los desastres que en muchos sitios ha tenido la ciudad y ha tenido muchas cosas buenas también. Entonces, esta primera intervención, si me dejáis, yo después quiero hacer la segunda de preguntas, ya va del título. Yo cogí el libro con mucho miedo, pues porque es lenguaje, pensé que iba a ser lenguaje principalmente jurídico y que me iba a resultar complicado poderlo leer con facilidad. Y cuando me encontré con lo del demanio, pues ya... pero está bien, porque es estimulante y les suscita a uno curiosidad y dice, ¿esto de qué irá? ¿Esto de qué? Y me encontré con la maravilla de que Manuel no cuenta el Meliá solamente, cuenta la historia de la humanidad en cierta medida. Se remonta a Roma y empieza a explicarnos qué era aquello de lo público. Y el concepto de público atraviesa toda la obra, ustedes lo verán. Las políticas públicas, los espacios públicos, y es emocionante saber, ver, darse cuenta cómo trata el tema público en un momento en que puede estar en contienda y en diatriba
entre lo público y lo privado, qué es lo mejor y qué es lo peor. Bueno, pues lean este libro y entenderán por qué se habla de sanidad pública y de educación pública y de vivienda de promoción pública y esas cosas. Eso está explicado aquí y el demanio es eso. No, si lo digo mal, pues el autor que me corrija después, que le ha amenazado con examinarlo un poquito también. Entonces, el caso del Meliá es un caso de atentado a la vida. Yo me fui de esta ciudad por primera vez con 15 años, en el 57, cuando el Meliá no era ni proyecto, porque el primer personaje que sí que he encontrado el nombre y se presentó como particular, pidió permiso para rellenar el mar, que es asombroso, y lo consiguió, se lo dieron enseguida, corriendo, no tardaron nada. Y ya era el 64 y yo no estaba aquí. Yo volví luego más tarde. Yo aprendí a andar y a nadar en el Postiguet y hoy no se me ocurre meter los pies en el agua en esa zona que está junto al Postiguet. Entonces, el libro se puede leer muy bien. Aunque diga eso del demanio, se puede leer muy bien. Yo pensé, me voy a encontrar un montón de citas legales. No, la ley está, pero está con sus palabras muy claramente explicada. Eso es algo que hay que subrayar porque la validez, la valía, el valor de un escritor no es su dificultad, sino su capacidad de hacerse entender por cuanto mayor sea el ámbito de público que le escucha. Y el caso particular de Alicante es un caso de desprecio a la ley, desprecio a la Constitución, él cita también la Constitución española, desprecio a la ley de la dictadura franquista, que había ya un plan general sui generis cuando se pide la licencia para esto, desprecio al plan especial del puerto, desprecio a la ley de puertos de 1992, coetáneas, y por eso digo que no sé si aquí hay gente del derecho, pero es que sería ocasión de poner en marcha una iniciativa popular de estudio, que aquí la tienen estudiado ya, de por qué es totalmente inaceptable, al margen de los efectos ambientales que los ha tenido. Yo paseábamos por la explanada y íbamos a tomar el fresco. Hoy ya no, porque nos han puesto una barrera. Y luego es sobre todo la afrenta constante y permanente que se ve en este libro al derecho, a la ley, en sus planeamientos, en sus planes y todo lo demás. Y termino esta intervención recordando la carta que nuestros primeros representantes democráticos de la ciudad, nuestros senadores y diputados de las Cortes Constituyentes de 1977, le escribieron al alcalde de Alicante entonces, diciéndole que habían visto, bueno, pues si no me la he traído, a lo mejor se ha quedado en la cartera, luego yo se la paso. Me he ido al archivo a buscarla esta mañana, ayer, pidiéndole que separaran las obras del Meliá que se habían puesto en marcha otra vez. Y escribía José Vicente Mateo, senador, en nombre de todos los parlamentarios de la provincia de Alicante. Bueno, pues yo después sí que, si me dais un segundo turno, quisiera hablar de las cosas de la historia y de la memoria, que recuerdo leer un párrafo de Italo Calvino y ver qué podemos aprender mucho y fácilmente con el libro, porque además te engancha, y qué podemos hacer. Muy bien. Jorge. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la sede
Y para mí hoy estar aquí en esta mesa es uno de esos pequeños lujos, ¿no?, que a veces te conceden. Estar con María Teresa, estar con José Ramón y estar con Manuel Ayús, ¿no?, el autor de este libro, que, como decía muy bien María Teresa, es un libro muy bien escrito, que de entrada puede asustar por el título, ¿no?, pero es un libro muy claro, muy sencillo de entender, en una profundidad muy grande, que es la que durante años lleva trabajando Manuel Ayús en esta cuestión, ¿no? Yo le recomiendo a todos los que os sintáis, ¿no?, personas con esas inquietudes por las temáticas de la ciudad de Alicante, pues que lo compréis y que lo leáis, ¿no?, porque vais a entender pues muchas de los entresijos que bueno, a veces no caemos en la cuenta, o oímos de segunda, tercera referencia, ¿no?, eso del Meliá, tal. Bueno, pues aquí está explicado con detalle y explicado de forma fácil, ¿eh? El libro además se acompaña de un anexo de vocabulario, donde se van explicando esos términos, tanto jurídicos como de carácter arquitectónico, que se comentan en el libro, ¿no? Hace unos meses el propio Manuel Ayús se puso en contacto conmigo y me pedía, que para mí fue un honor, que escribiera unas palabras de presentación en este libro, ¿no? Bueno, como saben, yo vengo del ámbito geográfico, no soy jurista, y me pasa un poco como a María Teresa, ¿no? Asusta cuando, bueno, es sobre el Meliá, el Ademanio y tal, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Yo le dije a Manuel que lo que iba a hacer en esas páginas de presentación, que finalmente se han publicado, era una reflexión sobre lo que debe ser la ordenación de un área, de un espacio singular dentro de los espacios geográficos, que es el litoral, ¿no? Un litoral que, bueno, pues en nuestro país, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, ha sido muy utilizado, muy machacado en algunos casos, y bueno, pues sobre todo en esta parte del Mediterráneo ya nos quedan pocos trozos, pocos terrenos que podamos decir que sean un poco vírgenes, ¿no?, entendiendo que en sociedades como las nuestras el espacio geográfico de una u otra manera está siempre alterado, ¿no?, pero al menos menos alterado. Y les voy a resumir en 5 aspectos, 5 ideas, lo que yo creo que debe ser la ordenación de estos espacios litorales, y las dudas, las inquietudes, las reflexiones que supone lo que entendemos por planificación y gestión del litoral o de la costa, ¿no? Empleo estos dos términos porque son dos términos distintos. A veces se confunde litoral y costa. En materia de ordenación, pues debemos tener claro que una cosa es la franja costera, ¿no?, que atiende la ley de costas, y otro es el entorno litoral, donde es la legislación de ordenación del territorio de las comunidades autónomas las que tienen competencia, y por supuesto los entornos municipales, los entornos locales que son ribereños del mar, ¿no? Miren, para mí la ordenación del territorio en el litoral y en general la ordenación territorial tiene que estar dominada por un principio que es el de la sostenibilidad. Esto en los años 60, 70, 80, hasta en los 90, pues prácticamente no se conocía, ¿no? El incorporar elementos del medio ambiente en la planificación, bien de escala local, la planificación urbana, o bien de escala superior, comarcal o regional, era algo en lo que no se le daba importancia, ¿no? Muchos documentos de planeamiento en ese apartado, ¿no?, del estudio de lo que llamamos el medio natural, el medio físico, pues apenas dedicaban páginas o se limitaban a copiar de enciclopedias, de libros de geografía, de atlas, se dedicaban a copiar las descripciones que allí había, ¿no? Es decir, no había realmente una querencia, como antes nos recordaba María Teresa, una querencia por esta cuestión ambiental en la planificación del territorio. Hoy en día, afortunadamente, eso es un principio insoslayable.
¿no? Toda ordenación del territorio que se pretenda ordenación moderna está marcada por un principio rector que es el de la sostenibilidad, ¿no? Y al que se ha unido otro en los últimos años, que es el de la adaptación al cambio climático, ¿no? Esos serían los dos grandes objetivos que debe perseguir cualquier planificación del territorio y muy especialmente en el ámbito litoral. Por tanto, bajo este principio, hoy en día una actuación como la del Meliá entendemos que no sería posible, ¿no? Seguramente siempre hay vericuetos jurídicos para poder desarrollar actuaciones, pero es verdad que ya con la ley de costas del año 88 y la reciente, que ahora comentaré, del 2013, pues ya encontraríamos algún obstáculo para que se pudieran desarrollar acciones como la que se desarrolló en su momento en el Meliá. En segundo lugar, el litoral, como les comentaba, es un área muy sensible, ¿no?, del territorio, requiere un tratamiento especial. Es uno de esos sectores que hoy en día incorporamos en lo que llamamos la infraestructura verde de un territorio y que merecen, como digo, una consideración singular, ¿no? Está afectado, es un espacio de frontera entre el mar y tierra adentro y, bueno, pues participa de las dinámicas de ambos, ¿no? Por eso le convierte en un área muy singular. Como saben, en la Comunidad Valenciana, bueno, pues tuvimos hace unos años un plan, tenemos un plan que es el Patibel, aprobado en el año 18, luego recurrido, ahora a la espera de sentencia, el Patibel, que perseguía precisamente la protección de las últimas ventanas que quedaban sin ocupación en la primera línea, ¿no?, en nuestra franja litoral. Lamentablemente, pues como saben, tuvo un recurso y ahora se está estudiando las alegaciones que la propia Generalitat hizo a ese recurso, que suponía una suspensión del Patibel, pero les digo esto por la reflexión que como sociedad debemos hacer de que la ocupación indiscriminada de las primeras líneas de costa ya no es posible. Es decir, racionalmente, si pretendemos territorios sostenibles, esa ocupación que en los años 60, 70, 80 se entendía como algo normal, ¿no? Lo importante era construir, edificar, era un signo de progreso, de desarrollo. Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, pues hay colectivos de los que vienen aquí como turistas a nuestro territorio que muestran rechazo ante ocupaciones de manera invasiva de las primeras líneas de costa, ¿no? Yo creo que esto nos cuesta entender en sociedades como la nuestra, que tenemos muy poca cultura del territorio, pero es algo que vamos a tener que ir divulgando, comunicando de la mejor manera posible, pero interiorizando, ¿no? Digamos, la época del desarrollo basado en la construcción, digamos, a estajo en nuestra fachada litoral, en nuestro frente litoral, pues, por así decirlo, se ha acabado, ¿no? Hay que buscar otro desarrollo. No quiere decir que esto suponga la no construcción, ¿no? Nadie quiere una moratoria urbanística, ¿no? Porque sabemos que el sector de la construcción es un sector importante en nuestra economía, ¿no? Pero es construir de manera sensata, racional, allá donde se pueda, allá donde se deba, ¿no? La tercera reflexión atañe a la ley de costas vigente, la ley de costas del 2013, que, digamos, modificó o sustituyó a la ley de costas del 88, ¿no? Bueno, esa ley de costas fue muy discutida por diferentes colectivos ambientales, territoriales, se hicieron manifiestos en su momento, porque lo que perseguía era sustituir la enseñanza que la ley del 88 nos había dejado de que el dominio público es público, aquello que está en primera línea y está dentro de lo que llamamos dominio público, delante del mojón, por así decirlo, de costas, eso no es propiedad sino del bien común, ¿no? Es una propiedad del Estado y, por tanto, aquellas personas que circunstancialmente allí han tenido una que llamaban propiedad, una vivienda, una instalación, pasaban a ser concesionarios, ¿no?
Esa ley de costas, como saben, prolongó las concesiones 75 años, ¿no? Y claro, en el contexto en el que estamos ahora de cambio climático, pues levantó mucha crítica porque se permitía, con arreglo a esa ley, la ocupación durante 75 años más de muchos de nuestros espacios que están ocupados en primera línea de costa. En el año 2017, temporal de enero de 2017, si se acuerdan, y el más conocido, la borrasca o el temporal Gloria del año 2020, ha venido a demostrar que esos espacios de primerísima línea de costa necesitan una reflexión. Después del temporal de Gloria de enero del 2020, algunos ayuntamientos empezaron una reflexión interna, ¿no? Pues manifestando que no podríamos estar indiscriminadamente en cada temporal que fuéramos a tener de aquí al futuro costeando el arreglo de unas viviendas que no deberían estar ocupando esa primera línea de costa. En nuestro litoral alicantino, como saben, hay espacios paradigmáticos de este tipo, ¿no? Por tanto, pues esa precaución respecto a la ley de costas del 2013, que en la ley 7/2021, la ley de cambio climático que se aprobó en mayo pasado en el Parlamento, abrió una ventana de esperanza a la reconsideración de esa prórroga de los periodos concesionales establecidos en la ley del 2013, porque establece como principio principal la adaptación al cambio climático. Cuarto, y ya voy acabando, en mi opinión, creo que en nuestro país esa separación entre costa y litoral ha perjudicado mucho la gestión de esos espacios que llamamos de primera línea, ¿no? Es decir, la costa es el dominio público, digamos, auspiciado o afectado por la legislación de costas, que es estatal, y el litoral es el espacio que las regiones, las comunidades autónomas pueden ordenar, ¿no? O tienen potestad de planificación territorial. Es verdad que intentar ir a un modelo integrado, ¿no? de costa litoral, como por ejemplo existe en Francia, aquí sería difícil por nuestra propia estructura jurídico-administrativo, territorial, el papel protagonista que tienen, y a mí me parece bien, las comunidades autónomas en materia ambiental y de planificación territorial, pero sí que al menos deberían funcionar de una manera mucho más efectiva los mecanismos de cooperación administrativa, ¿no? No tiene sentido que, por así decirlo, los primeros 100 metros desde la línea de batida de las olas estén gestionados por una administración y a partir de ahí estén gestionados por otra. Y si lo tienen que hacer por fuerza jurídica, al menos debería haber una cooperación entre las dos administraciones, cosa que muy raramente ocurre. Y por último, la difícil relación entre puerto y ciudad, lo comentaba el profesor Navarro Boguera, ¿no? No es un caso especial de Alicante, en todas aquellas áreas en las que ha habido inicialmente un desarrollo industrial o un desarrollo de la exportación de mercancías, de recursos, y luego ha venido otra actividad como es el turismo, ¿no? a impregnar toda esa franja litoral. Esa relación siempre se convierte en algo problemático, ¿no? Porque se establece competencia de usos y competencia también con el espacio próximo, con la ciudad que acoge ese entorno portuario, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también la legislación existente, que haya ley de puertos, que luego haya legislación, planes de ordenación municipal de escala local, leyes de ordenación del territorio de escala autonómica, tampoco favorece mucho la resolución de esos problemas, ¿no? Pero en el fondo, y con esto termino, les quiero hacer constar, ¿no? La impresión que yo tengo, ¿no? Desde alguna experiencia en participación en acciones de planificación territorial de zonas litorales. Lo que yo más echo en falta es la cooperación administrativa, y eso es un foco de problemas importantes
para poder resolver cuestiones de competencias, de usos que serían interesantes implantar en una franja litoral y usos que no cabe implantar en una franja litoral, ¿no? Bueno, quería dejarles estas notas de reflexión que surgen de la lectura de este libro de Manuel Ayús, al que yo considero una de esas personas necesarias en nuestra provincia, en nuestra ciudad, una de esas personas que desde su formación de arquitecto, de jurista, va más allá, ¿no? y piensa en el bien común por encima del interés particular. Yo creo que esto es muy de resaltar, muy de agradecer, que lo tenemos que agradecer, Manuel, porque no solo es por el caso este que ahora nos reúne aquí del Meliá, sino que en otras luchas, iniciativas, movimientos ciudadanos que esta ciudad ha tenido, lamentablemente, porque no ha sabido hacer una planificación racional y sostenible de su espacio geográfico, pues ahí ha estado siempre Manuel Ayús con esa voz crítica, esa voz sensata, queriendo manifestar la necesidad de racionalidad en los procesos de planificación del territorio. Gracias, Manuel, por este libro. Tienes la palabra. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Ante todo, quiero daros las gracias por venir a este acto. Es de agradecer veros, amigos, gente también no conocida, pero la mayoría de ellos amigos. Gracias a María Teresa, a Jorge, a José Ramón, que nos acompañan también en este acto y que además han tenido la valentía de tener que leerse este trabajo un poco arduo, porque sí que es complicado meterte o sumergirte en un ámbito jurídico cuando no perteneces a él, a un ámbito técnico cuando tampoco perteneces a él. Entonces aquí hemos jugado entre lo jurídico, entre lo técnico, el urbanismo, la ordenación del territorio, el ámbito de costas, puertos. Y bueno, el libro es un poco, recoge todos estos hechos, pero sí que hay un hilo conductor que lo que muestra es que la relación que hay siempre de algunas mercantiles, algunas empresas que tienen cierta solera en el territorio español, con las asunciones de la administración. Probablemente, sin esas asunciones, estas empresas no serían lo que son. Y en ese sentido, nos tenemos que retrotraer a una época, un movimiento social, los años 65 en España, un momento político, todos conocemos, que eso daba, generaba una forma de hacer las cosas, una permisibilidad para unos y menos permisibilidad para otros. Obviamente había de todo. Sí que es cierto que en el caso del Meliá hay que decir que cuando se empezó con una base jurídica y todos los pasos que se dieron en principio en Madrid, estaban con base a una ley concreta. Cuando a mí me llega el tema, yo no sabía muy bien de qué ley se estaba hablando. Entonces, lo que sí que me tocó es pensar, digo, bueno, si estamos en un ámbito marítimo terrestre, pues ahí tenemos legislación de costas, legislación de puertos, legislación de paseos marítimos, porque en esos años 60, incluso antes, se proyectaban leyes específicas para un determinado estoy hablando de leyes específicas para un determinado paseo marítimo. Concretamente se citaron, entre otras, 2 leyes para 2 paseos marítimos de Barcelona, y en Cataluña. Cosa poco habitual en una norma con rango de ley, pero así están. Total que lo que hubo que hacer es, pues hacer un trabajo de investigación y decir, vamos a ver cuál es la primera ley que tiene una relación con el ámbito marítimo terrestre. Y nos llevamos a 1880. Siglo XVIII, siglo XIX,
Y bueno, pues ahí vamos analizando todas y cada una de las normas conforme nos van llegando, y vemos que algunas no tenían absolutamente ninguna relación, porque también es cierto que la información que se va trabajando sobre ella, que disponemos, sí que se habla y se cita mucho al tema turístico, al interés por esta ciudad, y llevarlo hacia el turismo. Pero claro, era una forma de proyectar un ámbito territorial sin pensar en los problemas que luego hemos tenido, problemas de excesivo crecimiento, especulación de todas las costas, la masificación edificatoria, sin respeto alguno al entorno, que yo usted pida licencia que se le concede. Al final tenemos una costa con una degradación muy importante. Hay excepciones, y como me están mirando lo digo concretamente con uno de mis hermanos que está aquí, que son muy famosos de Forofos, pero de Benidorm. O sea, Benidorm es un tema punto y aparte. Benidorm es una ciudad de nueva planta, con un desarrollo vertical tipo ciudad-jardín, que no tiene nada que ver con las zonas consolidadas. Es otro hacer urbanismo, hacer arquitectura. No tiene nada que ver. Pero bueno, en ese contexto donde empieza la especulación, donde toda cuestión que se hace hacia el turismo está muy bien visto, es donde aparece Urbatusa, que es una sociedad. Urbatusa es Meliá, es una sociedad donde con una visión tremenda del futuro, de ocupar suelos emblemáticos, pues analizan que Alicante es una ciudad donde se pueden hacer muchas cosas de cara no al turismo, sino de cara a la rentabilidad mercantilista de esa sociedad. Esto lo gestionan en Madrid, y aparece una ley que le da soporte, que es la Ley de Puertos de 1928. Esa ley lo que permite es que, oiga, usted puede ganar terrenos al mar y consigue de esos terrenos ganados al mar, de esa plataforma que usted gana terrenos al mar, consigue una propiedad privada. Es decir, un enclave dentro del ámbito marítimo terrestre eminentemente público y además de uso público. Bien, pues con base en esa norma se establecen unas órdenes ministeriales, concretamente estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, año 65, a partir del 65 en adelante. Se llega a la concesión de ejecutar unas obras de infraestructura para ganar terrenos al mar. Se empiezan las obras. Para poder empezar esas obras, lo que necesitaba la empresa es un terreno firme, ya preexistente, para poder manipular los camiones con el gran aporte de piedras, de terrenos, para ir metiéndolo al mar y ir ganando terrenos hasta llegar a los límites de la intervención que se estaba llevando. Ahí se produce una concesión administrativa por un uso determinado, en un tiempo también determinado, de esa zona, que les permitía que era una zona de herramienta para poder obtener la plataforma. Se rellena esa zona del mar, se consigue una plataforma de suelo firme, y bueno, pues ya la administración competente, que es una competencia exclusiva del Estado, estamos hablando de la autoridad portuaria. Tengo que hacer un inciso porque habitualmente, y hay muchísima jurisprudencia del Tribunal tanto Supremo como Constitucional, primero, por un lado, la concurrencia de competencias en un determinado ámbito. El puerto es, en principio, competencia estatal, pero no olvidemos que un puerto es término municipal. Y en este caso, el puerto de Alicante es término municipal de Alicante.
Luego la competencia en cuanto edificación, en cuanto alguna ordenación, porque hay claro, lo que el puerto no puede hacer, perdón, el ayuntamiento lo que no puede hacer es generar una injerencia en cuanto a la actividad propia del puerto. Eso es competencia exclusiva del puerto. Oiga, usted puede establecer todas aquellas actividades que tengan que ver con la propia portuaria. Y eso el ayuntamiento no tiene absolutamente nada que decir. Máxime, porque entre las competencias urbanísticas del puerto es de la rasante cero del terreno es hacia arriba, nunca hacia abajo. Como el mar no está de esa rasante oficial hacia arriba, pues está hacia abajo, es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, fue el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, quien concede la autorización a Urbatusa a construir una plataforma para ganar terrenos al mar. Ganados terrenos al mar, el Estado, a través del puerto, dice, bueno, vamos a hacer el replanteo, vamos a ver qué hemos obtenido. Y hay una plataforma con una geometría bastante regular, se hace un replanteo y se hace un reparto de parcelas. Se consiguen dos grandes parcelas, una de orden privativo, exclusivamente para Urbatusa, y el resto de la parcela es una parcela para el Estado, por tanto, de dominio público. Bien, Urbatusa encarga a un despacho de arquitectos de Madrid la redacción del proyecto Hotel Meliá Balneario. Era una cosa, un término extraño. Yo creo vinculado, sabéis que en los años 60 ya avanzados, se estaban desmantelando los balnearios, aquellos típicos que estaban en el Postiguet, que invadían, se introducían en el agua. Pues yo no sé si como reminiscencia de aquel tipo de arquitecturas, pues eso de balneario. Pero bien, el caso es que se concede, además de ganar terreno al mar, una edificación con una actividad turística, porque en aquellos años el turismo en la costa alicantina era algo que primaba mucho por encima de otros intereses, y ponen límites al tipo edificatorio, en cuanto sobre todo a la volumetría y ocupación. Y una de las cosas que establece esa orden ministerial es que el edificio de nueva planta que hay que construir no puede superar la edificación preexistente que había allí de aduanas. Sabéis que el edificio de aduanas es planta baja más 2. Planta baja más 2. No lo que tiene el Meliá hoy. Pero el Meliá Urbatusa estaba gestionada por gente muy inteligente. Eso lo digo en el libro. Porque si no hubieran sido gente muy inteligente, no hubieran llegado donde han llegado y no se hubieran mantenido como se han mantenido hasta el día de hoy. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé ni me interesa. Me interesan otras cuestiones y a los ciudadanos también nos interesan otras cuestiones, no esas. En definitiva es que, igual que consiguió poder ejecutar la plataforma y ganar el terreno del mar, pues consigue que esa edificación que en principio tenía planta baja más 2, pues sea superior. Es decir, que le permita mayor altura. Pero, ¿qué hace Urbatusa? La parcela que lleva al despacho de arquitectos no es la privativa, sino es la plataforma total de los terrenos ganados al mar. Cuando ahí hay dos parcelas, la privativa y la de dominio público. Dominio público, en unas condiciones de absoluta normalidad, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Está protegido por lo que se llama la trilogía de la autotutela. Esto no ha funcionado, este mecanismo, este principio de la autotutela, el principio jurídico, no ha funcionado. Allí es muy raro que en un sitio tan emblemático de la ciudad de Alicante, donde está en el pleno centro de la ciudad, al lado del ayuntamiento, en el paseo más importante de Alicante,
que se esté construyendo un edificio de la envergadura del Meliá y que nadie advirtiera de que se estaba invadiendo el dominio marítimo terrestre. Que los técnicos de la autoridad portuaria tenían la obligación de inspeccionar esas obras. La dirección facultativa del edificio no era conocedor de esa cuestión, porque el proyecto va sobre la totalidad de la plataforma Granada al Mar. Por tanto, el proyecto que ya venía viciado, los técnicos tienen que ejecutar el proyecto por el cual fue concedida la licencia. Y se concedió la licencia a un proyecto ya viciado, que iba contra la ley, invadiendo un dominio marítimo público y terrestre. Nadie advierte nada. Nadie. Y el edificio, además de permitir primero en mayor altura, también, obviamente, lo que se hace es extender el edificio. De tal manera es que al final llegan a la altura que les da la gana. Hay en principio un argumento que no es tal, pero lo utilizan diciendo, bueno, siendo una empresa de esta entidad, empresa se refiere a la ejecución de ganar terrenos al mar, los costos que inicialmente eso conlleva, es una promoción donde no se pueden ejecutar sótanos por la situación que tiene en relación con el mar, porque además esa plataforma pues no tiene la consolidación que tendría un terreno natural, donde geológicamente pues tendría unos perfiles muy distintos al que realmente pueda tener. El hecho de ser un perfil litológico a base de grandes moles de piedra natural que se han ido vertiendo. Entonces, como no se podían hacer sótanos, lo que dicen, bueno, pues, y es una promoción costosa, le permitamos mayor altura. Entonces, Batusa, que era muy lista, el argumento fue ese: no puedo hacer sótano, oiga, permítanme que lo que no puedo hacer por debajo de la cota oficial lo haga por encima. Y así fue pidiendo, y ese dicho que yo lo he oído desde pequeñín: el que no llora no mama. Batusa mamaba y mucho. El resultado pues es que tenemos un edificio tipo pantalla, un edificio que afecta mucho al atemperamiento de la ciudad. Es un edificio, yo recuerdo en una ocasión un profesor de civil que iba todas las tardes al Club Náutico, un día me cuenta, qué pena este edificio, que antes teníamos aquí, desde el Club Náutico, venía la brisa marina del este en verano y nos refrescaba. Desde que este edificio se ha levantado, las brisas marinas ya no nos llegan. Eso se me quedó a mí, un poco dándole vueltas. Y he estudiado este tema, he consultado a gente que sabe de estas cosas y efectivamente me lo ha confirmado. Esa pantalla amurallada en unas dimensiones tremendas evita que esa brisa marina que por cambios térmicos circula en sentido y penetra en la ciudad, hace que el hecho de pasear por ella sea algo, desde el punto de vista de atemperamiento, sea en verano muy cómoda y en invierno atempera, es decir, lo que hace es elevar un poco la temperatura y que sea esa ciudad que siempre también se hemos dicho, Alicante es una ciudad eterna en cuanto a la primavera. Bien, entonces, el principal problema que tiene el Meliá, pero que nunca ha salido a relucir ni en ninguno de los debates anteriores, ni esas interrelaciones entre las administraciones que hoy en día viene obligado a la ley, a través de la ley 39 y 40 de las administraciones públicas, esa interrelación existe a nivel de norma, con rango de ley, pero la realidad deja mucho que desear. Y jamás he oído hablar de la zona del edificio del Meliá que se levantó sobre el dominio público marítimo terrestre, con la cuestión de que el dominio público es aquel que es res extra comercium, es decir, está fuera del comercio de los hombres.
Pues el Meliá, en la parte que invade al dominio público marítimo y terrestre, está comerciando con el dominio público. Una rentabilidad mercantilista que supera en mucho las de carácter privativo sobre el dominio público. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Nadie dice nada. Pero si esto no es poco, a partir de los años 95, ya veintitantos años en Meliá en marcha, surge un problema con la tercera fase, que no es una cuestión relevante para que entremos aquí, que llegó a los tribunales. Y eso me permitió a mí, concretamente, yo fui nombrado perito judicial en ese procedimiento, me permitió a mí poder acceder a una documentación que, de no haber ocurrido ese procedimiento judicial vía penal, probablemente este libro no se hubiera podido hacer. Bueno, después de este procedimiento, que no queda resuelto, hay ahí la Administración compra algo donde el suelo es público, lo compra porque dice que es mejor que lo compre la autoridad portuaria que no una privada, pero lo que hace lo compra es para venderlo, pero venderlo por un precio inferior al que ha pagado. Bueno, cosas muy raras que pasaron en el Meliá. Pero después de todo esto, ya llega el 2000, final del año 1999, aquí habrá gente seguro que sabrá tener en mente mejores fechas que yo pueda decir ahora de memoria. La autoridad portuaria lo que hace, con un intento, un esfuerzo por desvirtuar esa invasión del dominio marítimo terrestre, construye un incremento de la plataforma inicial para desnaturalizar esa invasión. Y hace un paseo por el lado este del Meliá, que es la zona que está enfrentada a la playa del Postiguet. ¿Vale? Eso, obviamente, a costo del Estado. Bueno, es algo que pertenecía, en el peor de los casos para Urbatusa, haberlo asumido él. Pero la realidad es la que es. Por tanto, como decía al principio, Urbatusa llega, por lo menos en Alicante, llega con el Meliá a ser lo que hoy es. No es por valentía, que la tiene demostrada, sino por la plena asunción que tiene de las administraciones, sobre todo las administraciones del Estado, porque no olvidemos que la autoridad portuaria pertenece a la administración del Estado. No tiene nada que ver ni con la comunidad autónoma ni con la administración local. El riesgo de estas competencias que hay entre competencias y a veces desafíos entre distintas administraciones, aquí mando yo, no, pero ¿cómo mandas tú aquí? Pues esto llega a los tribunales. Los tribunales ha habido resoluciones no pacíficas. ¿Qué quiere decir no pacíficas? Bueno, porque una vez te han dicho blanco y la otra te han dicho negro. La realidad, hay recientemente una sentencia que la ha recogido el Constitucional que aclara bastante las cosas. Y de todas maneras, a mí me preocupa mucho el desafío de los gestores, porque en definitiva, el problema que tiene la sociedad es que quien controla la administración son sujetos, son individuos. Entonces va a depender mucho de la formación de ese individuo, de cómo llevar la gestión, si la lleva ajustada a derecho, con el absoluto respeto del resto de administraciones, de las competencias que tiene, de no salirse de donde no puede salirse, o de hacer lo que le da la gana como lo hace. Y ese es el problema. Por tanto, hay una
una relación íntima entre Urbatusa y administraciones, pero hasta hoy. Estamos hablando desde el año 65, que es cuando empieza a gestionar todas estas cuestiones en Madrid, y luego se hace con todos los gestores, tanto municipales como del resto de administraciones. Ha habido también competencias con costas, con la ley de costas, lo ha citado mucho Jorge, con las competencias de la ley portuaria, porque claro, ¿dónde termina exactamente la línea, donde termina el ámbito portuario y dónde empieza costas? Bueno, por suerte, por desgracia, el Melilla está dentro del ámbito portuario, legislación de puertos. Y como pertenece el puerto al ámbito, al ámbito municipal, es término municipal, en aquellas cuestiones de urbanismo que no tengan que ver con cuestiones propias de la actividad propia del puerto, pertenecen a la administración local, es decir, al Ayuntamiento de Alicante. Lo digo porque, fijaros, por dónde anda la autoridad portuaria. El puerto, después de los años 90, ha crecido en otros usos, que no tienen nada que ver con los propios del puerto. Y mira, se me estaba olvidando una cuestión muy importante desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del planeamiento municipal, que sí que lo citó María Teresa. Como comentaba antes, la autorización a ganar terrenos al mar se hace con la ley de 1928. Esa ley llega vigente hasta 1992, que se promulga la nueva ley de costas, y la ley de costas de 1992. De hecho, es 92, ¿no? No. Es 92, 1992. La de puertos, sí. ¿Qué he dicho? ¿Costas? Puerto. Vale. Sí. 1992. Y lo que hace es, con muy buen criterio, es decir, en el ámbito portuario no se permite el uso de dormitorio ni residencia. Ojo, en Melilla está ámbito portuario, uso, habitación. En el mismo año, exactamente el 4 de diciembre de 1992, esa fecha no se me olvida porque es el cumpleaños de mi madre, se aprueba el plan especial del puerto de Alicante y deja al Melilla fuera de ordenación. Es decir, al Melilla, con la ley en la mano de puertos y con el planeamiento especial del puerto, le quedaban las habas y los días contados. Bueno, pues como al principio también citaba la inteligencia de los gestores de Urbatusa, con mucho silencio, con mucho sigilio, consigue que en el 2011 se promulgue un texto refundido de la ley de puertos que dice que lo que establecía en el artículo 54 de la ley de puertos de 1992 con la prohibición del uso que se levanta tal uso, que se permite el uso de dormitorio, habitación, residencia en el ámbito portuario. Y el plan especial del puerto, donde dijo Diego, y cogió y anuló el fuero de ordenación del edificio Melilla. Es decir, que ha habido como situaciones desde el punto de vista legislativo. ¿Quieres hablar, María Teresa? Sí, adelante. Sí. Para cumplir una ley, 19 años, de 2011 a 1992, son 19 años. Y yo introduzco la mirada del futuro, la mirada que han cambiado, la he tenido que aprender. Esos son lo que se llaman las élites, lo que describes en la primera parte de tu libro, que
Uy. Porque estábamos en el 92 ya. Es decir, a la Fiscalía le compete, por eso yo soy le compete controlar. Digo yo, tendría que, a las aprobaciones que se hacen en el Ayuntamiento, ¿quién sigue si se cumple o no? Tendría que ser el secretario, ¿no? Y el secretario tendría que llegar al pleno siguiente y decir, señores, en el pleno anterior aprobaron ustedes A, B, C, D. Y el plazo para que se cumpliera debería ser este y este y este. No, no se hace. No se hace con los acuerdos plenarios y, bueno, pues el control de las leyes me gustaría, del cumplimiento, 19 años, es que se dice deprisa. Y entonces, el asunto de la inteligencia de Urbatusa, aquí en el periódico del 65, decía una cosa muy graciosa, que si no fuera triste para la ciudad, claro. Dice, quien solicita las noticias sobre la construcción de la Apartahotel Meliá junto a la playa Postiguet, tratada en 1964, sería Apartahotel. La idea de ganar terrenos al mar surgió de un madrileño, Alberto García Rodríguez, que inmediatamente obtuvo permiso del ingeniero director de obras del puerto de Alicante para ganar 12.000 metros cuadrados a partir de la escollera del muelle de Levante. En su cara este se entiende en la parte de la playa del Paseo de Gomis y en zona muy próxima la tómbola de Alicante de Caridad, una zona rectangular de 200 por 60 metros lineales. Las autoridades se habían apoderado, los automóviles se habían apoderado de las calles, bueno, tal. La noticia suscitó el interés de un grupo financiero, eso lo digo yo, residente en Madrid, que ofrece la grata novedad de que algunos de ellos son oriundos de Alicante. Don Francisco Carbonell Navarro y don, yo no me fío mucho de la hemeroteca, pero a veces echo mano, y don Vicente Tudela Beneito, lo siento por los periodistas que hay aquí, ambos consejeros de la empresa Urbanismo y Construcciones Turísticas. Contaban con el apoyo del gobernador civil, las élites, del presidente de la Diputación, del delegado de Información y Turismo y del alcalde de la ciudad. Y aquí está luego el acta de la Comisión de Urbanismo, que lo explica muy bien. Aquí es donde explica que han pedido que se les ha concedido unas alturas que no sobrepasen la cubierta de la aduana, que por cierto la rompieron, y que luego dicen que claro, que como está hecho sobre el mar, pues que no pueden hacer sótanos. Ah, bueno, pues, y dice, no por esos problemas, sino, lo dice la Comisión de Urbanismo Municipal, en atención al prestigio que dentro del ramo de la hostelería goza la empresa promotora, se permite proponer para la aprobación de usted el mencionado proyecto, que pueda subir por encima de la cumbrera del edificio de Aduana. O sea, el concepto de élites, Mills lo describe muy bien y dice cómo se organizan esos grupos, cómo se relacionan y cómo construyen unas redes francamente sólidas que les permiten defenderse de todos estos avatares que son las leyes. Mira, esto que tú has planteado, que está muy bien, ese inciso, eso en derecho se llama connivencia. Se llama connivencia y que acaba en prevaricación, eso de a sabiendas de resoluciones injustas. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero fíjate que todos esos años son necesarios para, primero, a partir de la entrada en vigor de una ley, además una ley tan importante como el texto refundido de la de 2011, hasta desde el 92 hasta el 2011. Bueno, pues los gestores de Urbatusa tuvieron que, con mucha tranquilidad, ir mentalizando al poder legislativo de que esa ley del 92 había que cambiarla. Y eso no se hace de un día para otro. Eso se hace a base de mucha relación, de muchas comidas, y al final se consigue. Y luego llévala a las Cortes, apruébala, promúlgala, publícala y eficacia de la norma jurídica. Puedo decir que el plan especial del puerto yo tuve que votar en aquel momento y no quería votarlo por algunas otras razones, quería tenerme. Y me convencieron con el argumento de que
el Meliá quedaba fuera de ordenación y se iba a devolver. No. Bien, grosso modo y por resumir el asunto Meliá, Meliá, si hubiera hecho todo tal cual venía recogido en la Ley de Puertos de 1928, hoy no tendría ningún problema jurídico, absolutamente ninguno, porque se hubiese limitado a construir, a elevar su edificio sobre la parcela privativa. Eso no lo hace, incurre en una invasión del dominio público, sobre la avaricia del ser humano, no, acorde con algo tan privilegiado, en primerísima línea de playa y de mar, de todo, en el centro de una ciudad tan turística como Alicante. Y al invadir el dominio público marítimo terrestre, la imprescriptibilidad la tiene ahí. Es una espada sobre la cabeza. Perdona, pero las parcelas privativas, una parcela privativa con la ley del 28 podía seguir, no tenía caducidad, no revertía. No, porque no era una concesión administrativa que mucha gente sí que piensa que pudo ser. No. Es una obra que te permitía ganar algo con plena titularidad. Y luego, el principio de seguridad jurídica. Tú no puedes otorgar una cosa para luego más tarde quitarla. Estaríamos entonces en un estado que uno sabría que realmente qué es lo que tiene o no tiene. La seguridad jurídica eso no te lo permite. Te vas a equivocar, el legislador se puede equivocar. Pero una vez que esto se ha llevado a cabo, hay otros mecanismos, pero en principio la seguridad jurídica protege los derechos de Urbatusa, aquellos que están levantados sobre la parcela privativa. Y ahí no hay nada que discutir. El problema de Urbatusa y Gordo es aquello, es decir, aquella parte del edificio que es mucha, y además la más principal, la que sí que limita, está más contacto con el mar, con las vistas. Esa es la que va sobre el dominio marítimo terrestre. Esa es la que es inalienable, imprescriptible y embargable. Una pregunta. El hecho de la inmatriculación, es que me ha hecho mucha gracia encontrarme con el concepto ese que está ahora en el escaparate. El concepto el hecho de la inmatriculación que Urbatusa tiene que hacer, porque es que no se sabe muy bien cuál es el derecho que le asiste a quién para llegar y decretar que aquello es suyo y inscribirlo en el registro de la propiedad. La orden ministerial. Hay una orden ministerial amparada en la ley de puertos. Y claro, cuando los técnicos, la autoridad portuaria levanta el acta de replanteo y distribución de parcelas, el paso siguiente es la inmatriculación de esas parcelas. Una con carácter privativo, como ya sabemos, y la otra con carácter, y de hecho es que lo que consta, que es tremendo. Es decir, tú vas al registro de la propiedad, he ido yo, como me he pedido las notas, las certificaciones, y allí consta la parcela la parcela pública. Pero no existe, porque está ocupada por el edificio Meliá. Pero esa no era. Sí que hablas en algún lado de que claro. Eso tiene una concesión de 99 años de ocupación. No, cuento. Es que no. Esa es una cuestión que hay que. Vamos a ver. Urbatusa, lo he dicho al principio, para poder iniciar las obras, para ganar la plataforma del mar, pide una ocupación de la franja paralela más estrecha que hay, pegada al puerto, un suelo preexistente, que es la que ya necesita para que los camiones puedan entrar y puedan salir, que se puedan mover y puedan ir descargando el material que traen, el aporte de material. Esa parcela sí que es una concesión administrativa que iba a durar tanto como lo que durase la obra. Por tanto, eso revierte luego al Estado. Es decir, un derecho de ocupación temporal, como el mismo derecho como puede tener un señor cuando pide en verano un kiosco para vender refrescos en la playa. Eso es una concesión administrativa, para el tiempo que se da. ¿Va bien? Eso no tiene nada que ver con
con los derechos que otorga a través de la Ley de Puertos de 1928 el hecho de ganar terrenos al mar. El concesionario de ese derecho adquiere con titularidad plena el suelo que se le asigna tras el replanteo y distribución de las parcelas. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos obtenido ya 2 parcelas, una pública y otra privada, se pasa a la inmatriculación, al registro de la propiedad. Y además, los juristas que hay en la sala saben que antes el dominio público no se inmatriculaba. Era un error. Luego ese error se modificó con buen criterio, porque había mucho abuso. Al no haber un suelo... A ver, sí que me gustaría tu opinión. ¿Sí? ¿Estabas diciéndolo? Sí. Espera, Antonio. Espera un momento. ¿Bien? No, pero yo no, prohibido no he hecho prohibido. Sí, pero que no se hacía. No, decía que no es que no se no accediera al registro de la propiedad, pero que no estaba prohibido que accediera. No. Estaba permitido, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que los que tenían que llevar el título al registro, como el reglamento hipotecario decía que están exentos, el dominio público, por su carácter de público, tiene un título ahí que no hace falta que se escriba en un libro, ¿no? Claro. Pues precisamente al no inscribirse los bienes del dominio público, siempre había, por las cuestiones de los límites entre la propiedad de los demás, abuso desde la propiedad. Eso es así. Pero un concepto que se ha manejado aquí con bastante frecuencia ha sido el de la concesión. Había una concesión que era la que tenía a partir de la ley de puertos. Antonio? La concesión, sí. No te había conocido, Antonio, perdona. No pasa nada, tú. Ahora como vamos todos con escafandra claro. Y el que se la baja un poquito le llaman la atención. Claro. Pero bueno, oye, que te digo que... Me alegro de haberte dado la palabra porque es un jurista con una base tremenda sobre lo que estamos hablando. Te digo que había una figura que era la concesión para ganar terrenos en propiedad al mar. Sí. Que yo cuando escribí algo sobre esto decía, bueno, es que es una contradicción. Usted me concede ganar propiedad. Oiga, deme la propiedad directamente. No me dé una concesión para ganar terrenos en propiedad. Entonces, ¿qué soy? ¿Concesionario o propietario? Bueno, pues eras propietario por un título de concesionado, ¿vale? Sí. Eso es así. Y, bueno, históricamente era porque el paludismo, las zonas húmedas, que hoy he visto un magnífico reportaje en Información al respecto del catálogo de zonas húmedas en la provincia y tal, de alguien que fue concejal, Pavón creo que es, muy bueno. Pero bueno, para resolver el tema del paludismo y las enfermedades de las zonas húmedas, los mosquitos y estas cosas, se otorgaban concesiones para ganar terrenos en propiedad. Pero, oiga, usted desseque eso a su costa y luego tendrá ahí un arrozal o tendrá un huerto de lo que sea, ¿no? Y quisiera incidir, y perdóname un segundo más, y ahora te vuelvo el cacharro este. Quisiera incidir en una cosa que has leído tú muy de pasada. Yo no sé si era Urbatusa, como habéis dicho, o quién era, pero uno de los artífices de la movida esta era un religioso, perteneciente a una orden religiosa, que obtiene, de alguna manera, con una agrupación de afectados, de la supresión de los balnearios, y por eso figura en el título inicial el término balneario, porque era gente que venía todos los veranos históricamente con la familia y tal, y se hospedaban por allí por el Arrabal Rocho, y luego tenían, no sé qué relación de propiedad. Me gustaría que tú, que eres historiador y tienes esta afición y esta valentía para enfrentarte con los temas, pudieras averiguar cómo esa especie, este me lo contó a mí personalmente, yo me presenté arropado con más y tal, pero como nos habían privado de unos derechos por una pretendida remodelación de la fachada marítima y tal, pues pedimos que en compensación nos dieran, bueno, menuda compensación, pero bueno, ahí, y por eso aparece en el título lo de los balnearios. Y te debo decir otra cosa.
efectivamente el poder manipula lo que se le eche, ¿no? Ayer se ha aprobado que no nos quitemos las mascarillas porque iba junto con unas pensiones de los pensionistas, en fin, manipula lo que se le eche el poder. Pero estos tuvieron la habilidad de involucrar a la sociedad alicantina. El Meliá es una, al menos hasta donde yo conozco, una comunidad de propietarios. Pero tú tienes una cuota. Tú has podido comprar una, o yo pude haberla comprado, nunca la compré, pero tú tienes un 0, no sé qué de coeficiente en ese edificio, que a mí personalmente me parece un monstruo, pero bueno, dejemos la parte afectiva o paisajística, porque efectivamente creo que, como ha dicho muchas veces un colega tuyo, se llama Alfonso Navarro, nadie quiere esta ciudad de Alicante. Y eso los sociólogos tendríais que investigar qué tipo de sociedad tenemos, si no es que es una sociedad de aluvión y por tanto pues nadie, hay una conciencia, pero bueno, no nos alejemos del tema. Alacant Apart, os recomiendo. Muy bien, Alacant Apart. Un libro. En definitiva, estos, aparte de influencias, de ese ramalazo histórico de los balnearios que luce en el título, yo no sabía que estaba en el título, el tema balneario, tuvieron la habilidad de involucrar a no sé cuántas personas, a 100, y esa comunidad de propietarios lo que hizo fue unas reglas de funcionamiento. Oiga, usted si quiere ir un mes, o no sé cuánto tiempo, como es propietario de una cuota, pues tiene un precio especial o va gratis, no me lo sé muy bien. Y todo el tiempo que ustedes no lo ocupen, se alquilan una cadena. Entonces lo alquilaron a Meliá como podían haberlo alquilado a cualquier otra organización hostelera de España, ¿no? O del extranjero. Entonces, estas son notas que quizá sirvan para aclarar un poco conceptos que se han manejado aquí en esta exposición, que yo considero muy interesante y muy de apreciar, que alguien se preocupe de estas cosas. Y corto ya, porque esto puede ser... ¿Cómo devuelvo esto? No, ahí, sí. Manolo, mira, siguiendo con este asunto, me gustaría darte unas cifras para que me las pudieses aclarar o las pudieses aclarar a todos. A ver, el replanteo, la orden ministerial, fija la superficie total de ocupación era de 10.584. ¿Te acuerdas de esta cifra, no? Entonces se dividía en dos partes. La parte privativa, la parte privativa, que son parte privativa, suelo privativo de Urbatusa, que son 8.778 y 2.076. Es decir, Urbatusa tenía, legalmente tenía en propiedad 8.700 tal, y esto es lo que va a misa hasta hoy. Entonces, lo que ocupa son los 2.000 restantes. Son los 2.000 restantes que luego son la autoridad portuaria es la que amplía para meterle el paseo. Ocupa 11.000. Los 11.000, exacto. Los 11.000. Ocupa todo. Y luego, ya en el año 2000, llega al puerto y hace un recrecido para generar, era excesivamente descarado. Antonio, pues es que con las mascarillas no nos vemos las caras. Al hablar te he oído. Lo hay. Lo que pasa es que no sé si ahí, Albay, que se ha interesado en la compra del libro, lo hay. Pero bueno, en definitiva, bueno, pues... Una cuestión que es de hace poco. Ya han puesto puertas al paseo. Yo me convertí en inspectora y pasaba a ver cuántas celosías quitaban cada año, porque en el 95 ya empezaron a romper celosías para abrir, poquito a poquito, como dices tú, poquito a poquito, abrirse terraza directamente sobre la escollera. Y a ver, estos son 3, 4, hace 6 años puede ser, o 7, no lo sé. La autoridad portuaria autorizó poner unas puertas metálicas que si pasáis alrededor las veis, para evitar que se hiciera botellón en la isla. Las cierran y las abren cuando les da la gana. Y no las ha quitado nadie. La legislatura anterior del ayuntamiento tampoco. Y están claro. O sea que no sé yo, eso, es decir, es ya cerrar también el paseo, o sea, esa franja que, como decís, la autoridad portuaria le había concedido,
ellos se la privatizan ya y han puesto la primera terraza, que es la que está en la punta al principio del Postiguet, y van a seguir, tardarán. Yo espero no verlo ya. La competencia en ese ámbito portuario es exclusiva del puerto. El ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, pues en definitiva, para concluir, como decía, en la intervención desde el principio de Urbatusa fue ajustada a derecho. Nos podrá gustar más o menos, mucho o nada, pero ajustada a derecho. Y se equivoca y dejó de estar ajustada a derecho cuando, a través del replanteo y de la distribución de parcelas obtenidas por la plataforma ganada Terminal del Mar, invade la zona marítimo-terrestre. Y eso, a pesar de que este conocimiento que yo adquiero a partir de los años 90 y tanto, lo sabía toda la administración, tanto estatal como municipal. No se dice absolutamente nada. Cuando se habla del Meliá, se habla de otras cosas, pero de la invasión del dominio marítimo terrestre no se dice absolutamente nada. ¿Por qué? No lo sé. Futuro del Meliá. El futuro del Meliá está en aquellos que tienen el poder, y el poder lo tiene el pueblo. El poder lo tiene el pueblo. Y sí, aunque parezca un poco más un pensamiento quijotesco que real, pero el poder es del pueblo. El pueblo tiene que tomar decisiones y los políticos lo que hacen es gestionar. Deben de gestionar y hay que recuperar. La ciudad de Alicante se ha quedado mermada desde el punto de vista medioambiental. Los atemperamientos que antes disfrutaba la ciudad en esos paseos, sobre todo en las zonas más próximas, que era el casco tradicional de Alicante, en la zona marítima, es decir, las brisas del este es que penetraba, de allí daba gusto por las tardes sentarse y estar con un fresquito que en el resto de otros sitios en el fondo de la ciudad no llegaba. Hoy en día, bueno, desde los años 70 eso se acabó. Por tanto, está en manos del conjunto de la sociedad el que recuperemos algo que de derecho pertenece a la ciudadanía, y es tener un espacio como el que ocupa el Meliá, que es un espacio emblemático, creo que inmejorable de la ciudad de Alicante, sin esa muralla que nos impide, que invade, que nos, de alguna manera, ya no es que nos haga daño desde el punto de vista medioambiental, sino es que supone, además de esa connivencia, supone una prevaricación constante, casi un insulto constante al conjunto de la sociedad, y es la sociedad no lo debe permitir. Que esto puede costar más o menos tiempo, es posible, pero si no empezamos a concienciar, a transmitir cuál es realmente la situación que ocupa el Meliá, qué derechos tiene el ciudadano, qué derechos tiene el Meliá, porque el Meliá tiene derechos que habrá que respetar, ¿vale? Acordado ese principio jurídico, de seguridad jurídica, que no podemos violar bajo ningún concepto. Y en base a esa seguridad jurídica tiene unos derechos que habrá que tratar en su momento. Pero también hay que decir al Meliá, res extra comercio. Ni se puede comerciar con el dominio público mientras que usted está sacando una rentabilidad muy por encima de la que hubiera sacado con la estrictamente parcela privativa, y que eso se lo debe usted al Estado. Por tanto, ahí habría que negociar, es un tema complicado, pero un tema de acuerdos. Y en el peor de los casos para la ciudad y el conjunto de los ciudadanos, que se llegue a un consenso y que podamos levantar el Meliá. Sé que esto suena a una idea de difícil materialización, pero yo estoy convencido que antes o después lo podemos llegar, por lo menos a sentar a Urbatusa en una comisión y que se empiece a hablar de dar una solución
Algo que hay un derecho que es indiscutible, que es dimanante de la invasión del dominio público. Lo otro derecho no es discutible. La única discusión que hay con lo otro es que a través de una declaración de interés público vayamos a un procedimiento de expropiación. Pero la invasión del dominio público, no. Hay que recuperar ese suelo que es de dominio, que es del Estado, que es de todos. Y claro, eso implica, es que, aunque es una franja, fijaros, que la parcela tiene 8.000 metros cuadrados y la franja que pertenece al Estado son 2.000 y pico, pero como es la zona perimetral, es la zona que más dañe al edificio, porque por eso lo hace. Porque es una zona que tiene un desarrollo longitudinal muy importante, tiene un desarrollo de fachada. El otro está mucho más comprimido y a la hora de la concepción arquitectónica tiene peor distribución que un elemento que es longitudinal, que te permite seccionar en estancias, todas con una ventilación cruzada, con unas vistas al mar tremenda, a la ciudad igualmente. Por tanto, la riqueza de esa ubicación emblemática es tremenda y tiene que recuperarse para la ciudad. Yo supongo que a lo mejor ya se hace, pero este sería un asunto que en las aulas tú todavía estás, los demás ya, no sé si tú todavía das clases, de vez en cuando me dejan entrar en las de arquitectura. Yo creo que en materia anual sería introducir en las clases teóricas los casos concretos de la ciudad, y este sería uno, porque lo que tú dices, el poder está en el pueblo. Si el pueblo pasa de querer saber qué es lo que pasa en el Meliá, no hay manera de que el pueblo se mueva. Aquí se consiguió parar el puerto de Calacantalar, ya le hicieron el Calacantalar, el desastre de Calacantalar al lado, pero bueno, y se consiguió con movilizaciones en la calle, y se consiguió por una coyuntura política, porque había un partido gobernando en la administración central y otro en la mayoría de los ayuntamientos, y ahí hubo esa pugna y al final se ganó a medias, porque al final... El Supremo resolvió. ¿Eh? El Supremo resolvió. Sí, por eso. Oye, pero por eso Manolo, que esta historia, que es muy compleja, o sea, requiere generar opinión en la opinión pública, Sí, claro. no sé, escribir en los periódicos, en las redes y en las aulas. Manolo, a mí me parece que, a pesar de que has pasado un poco por encima, el tema de la venta de la tercera fase del Meliá me parece bastante relevante, no tanto desde el punto de vista jurídico, sino como desde el punto de vista, yo diría, biográfico de esta ciudad, en la medida de que las cosas que pasaron allí, que son muy graves, como por ejemplo la compra, todo esto estoy citando el libro de Manolo, la compra de la tercera fase del Meliá por 1.800 millones por la autoridad portuaria, 1.800 millones de todos los españoles, y la posterior venta por parte de la autoridad portuaria, lo vende Ángel Cuesta, y luego el otro chico del PP, que no sé cómo se llamaba. ¿El alcalde? No, el que lo vendió, lo venden creo que por unos 600 millones, por la mitad, una cosa increíble. Entonces, esta es una operación en los años 90, especialmente eso se desata en el 96, ¿no?, que implica alcaldes, Alperi, a Luna, a abogados, con unas minutas millonarias, a un secuestro, señores, un secuestro. Dios mío, esto, de verdad, es que esto parecía Palermo, Alicante, ¿no? O sea, por eso te digo, Manolo, que yo quería citarlo. Efectivamente, hay bastante material aquí. Pero claro, quizás no tiene un contenido jurídico, pero sí político, social, y que afecta a la vida de la ciudad, lo que yo llamo la biografía de una ciudad, y que a mí me deja de verdad boquiabierto. Bueno, a la Dirección General de Costas, al Director General de Costas. Bueno, en fin. Ese fue un tema penal en el que yo estuve como perito judicial, pero que a mí la cuestión penal
me pillaba de lejos. Es decir, la cuestión técnica, desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. Que es por lo que a mí se me llama. Claro. Se me llama por eso. Claro, y es el núcleo de tu libro, claro, por supuesto. Pero claro, aquí tiene una tremenda dimensión política y social para la ciudad. Es que... Bueno, perdona, leer los recortes de prensa, las citas de prensa que incorpora Manolo, no tienen desperdicio. Es que no tiene desperdicio, desgraciadamente, ¿no? Esto ha pasado hace 4 días, ¿eh? Perdona. Oye, el público a lo mejor quiere ¿Alguna pregunta? No, perdón, claro. Que Está abierto el debate ya hace tiempo. Bueno, una vez escuchada... Perdón, ¿puede decir que su nombre, quién es usted? Es que no... ¿Mi nombre? Sí, me llamo Carlos. Visto la presentación que habéis hecho de la situación del puerto actual, he estado haciendo aquí un poquito de memoria histórica a lo largo de nuestra historia de la importancia del puerto de Alicante, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Esto me viene también a la mente pequeñas semillas que actualmente estamos metiendo en el puerto y que a lo mejor habría que hablar, porque esas semillas se pueden transformar en otros Meliás, por ejemplo, la casa de turismo esa que han inventado, el palacio de congresos que quieren presentar en el puerto. ¿Qué más cosas hay? Bueno, pues esas dos cosas que me vienen a la cabeza. Bueno, no hace mucho oí que casualmente había estado yo paseando cerca del Cabo de las Huertas y en un espacio que queda libre detrás del Hotel Sidic, bueno, que ya no existe, casualmente, no hace mucho, antes de la pandemia, un concejal de la ciudad de Alicante le hacían una entrevista en ese espacio diciendo que ese espacio era necesario utilizarlo urbanísticamente porque le daba sentido a la playa de San Juan y al Ayuntamiento de Alicante, ¿no? La periodista intentó decirle, oiga, que estamos en un espacio protegido, y dice, no, esto es desarrollo para la ciudad. Quiero decir que todavía seguimos metiendo semillas en ciertos aspectos de la ciudad que nos hacen que en vez de avanzar estemos todavía retrocediendo, ¿no? Por estas pequeñas semillas que se pueden transformar en otros Meliás, como he dicho antes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer, pero claro, visto que ahora el Palacio de Congreso lo van a hacer en el puerto, cuando yo paseando por Benalúa Sur, veo que se han creado ahí unos espacios libres al lado de las harineras. No sé si ahí sería mejor meter el Palacio de Congreso, dado que eso será terreno municipal, ¿no? Y no meterlo dentro del puerto. Lo que yo quiero llegar a decir es que la zona industrial del puerto la hemos perdido totalmente, ¿no? Y que habría que, de alguna manera, rescatarla. El puerto, como fue puerto en el siglo XIX, con la relación al tren, que nos vino después, ¿no? O que nos vino de forma continuada, ¿no? En esa memoria histórica. Estamos cometiendo los mismos errores de siempre y, visto el panorama, ¿vamos a cometer los mismos errores? Vamos a ver. Por los ejemplos que ha introducido para en un futuro poder construirse en el ámbito portuario, difiere mucho del asunto Urbatusa. Esos futuros proyectos son de orden público, son de distintas administraciones a ejecutar dentro de otra administración. Eso no plantea ningún problema. El único problema que puede plantear es una cuestión de orden volumétrico que afecte a la ciudad. Pero bueno, suponemos que el ayuntamiento, que sí que tiene competencias sobre esas edificaciones que no son propias de la actividad del puerto, tiene control urbanístico sobre ellas. Por tanto, ahí sí que se podrá determinar cuestiones de volumetría, ocupación máxima, niveles de acabados, todos aquellos parámetros y características propias de las arquitecturas en el medio que sea. Por tanto, en principio a mí eso no me preocuparía. Y luego también tenemos ejemplos a nivel internacional, donde hay grandes obras como el Melbourne en Australia,
donde la construcción en primera línea de mar son obras que permite esa elevación, porque son obras importantes, el sitio es emblemático y el conjunto del lugar corresponde también a la actividad y uso que se le vaya a dar a esos edificios. Por tanto, siendo la promotora pública y el suelo público, no veo absolutamente ningún problema. También puede ocurrir que haya una concesión administrativa, ahí sí, administrativa por un determinado tiempo, de explotación de esa zona, porque toda ley de puertos establece esa autorización a los gestores portuarios para que puedan en su terreno conceder concesiones administrativas de uso del ámbito portuario sin ningún problema. No hay una concesión de titularidad privada como sí establecía la Ley de Puertos de 1928, que eso ya, gracias a Dios, desapareció. Pero las concesiones administrativas son totalmente legales y no hay ningún problema a día de hoy. Y ya digo, está el control en cuanto a las cuestiones meramente urbanísticas y arquitectónicas del término municipal que sea. Ya puede ser Alicante, Torrevieja, Benidorm, Villajoyosa. Esa concurrencia de competencias sobre un mismo ámbito tiene que funcionar perfectamente. Por tanto, yo no le veo ningún problema construcciones públicas en ámbitos públicos, ningún problema. Como tampoco veo problema de concesiones de desarrollo privativo en ámbito público, tampoco. Pero esas concesiones se podrían privatizar, esas concesiones, claro, porque estamos en un tema delicado. Lo público ocupado por lo público, pero si después eso público se transforma en privativo, porque está ocurriendo, por ejemplo, con los hospitales. Se construye un hospital público y después se traslada a un gerente privado. No, ¿podría ocurrir lo mismo en el puerto? Podría ocurrir lo mismo, pero siempre y cuando, vamos a ver, una cosa es la gestión, que sí que puede dejar de ser pública y pasar a privada. Pero el dominio es público, el edificio es público y todo es público, el suelo es público. La otra cuestión de, en principio, una obra de naturaleza pública que pudiese llegar a dejar de serlo, tendría que, bueno, pues la Constitución establece un proceso para que está reconocida la desafectación del dominio público. Pero bueno, eso necesita un trámite especial y hay que justificar una serie de cuestiones. Y el no rotundo, yo por lo menos no me atrevería a decirlo, pero tiene que estar muy demostrado el interés por lo cual puede o debe de dejar de ser dominio público para pasar a ser dominio privativo. En principio yo diría que no. Las concesiones administrativas, por supuesto. ¿Verdad que sí, Felipe? Yo solamente un pequeño apunte sobre lo del Palacio de Congresos, que a mí ya el solo nombre de Palacio de Congresos, he estado en bastantes congresos, en palacios que se pasan cerrados seguramente 11 meses y medio al año. Y son construcciones carísimas de las que seguramente alguien ha sacado beneficio y muy inútiles. Un poco lo que pasó cuando Campoamor, que nosotros proponíamos un espacio de uso múltiple, no exclusivo de no sé qué. Y eso por un lado. Y por otro lado, el debate público participativo, ahí tenemos una persona de un barrio de esta ciudad donde hay, y yo creo que es el único, donde hay ese debate sobre qué se quiere con el territorio, qué se quiere hacer. Palacios de congresos en el puerto, ¿para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, qué falta hacen? ¿Qué espacios de congresos suficientes hay en la ciudad? Porque los hay, y yo puedo señalar unos cuantos, etcétera, ¿no? Entonces, es que el debate va más allá. Va a hacer algo que en esta ciudad no se ha hecho jamás, y ahora la revisión del plan lleva durmiendo desde el año 2000, es una oportunidad para eso, que era otra cosa que yo quería preguntarle a la mesa, pero no he tenido tiempo, no sé si me da tiempo,
Es decir, ¿cuál es el valor? Fíjate que las leyes, 18 años sin que nadie las mire ni las cumpla, la de la ley de puertos. Y yo digo lo mismo sobre los planes generales. Desde que se anuncia un plan general, yo lo tengo en mi tesis escrito, pero no me acuerdo de memoria ahora, desde que se anuncia la redacción del plan general hasta que se aprueba, en los de Alicante han pasado siempre 4 años como mínimo, si no más. Desde que se aprueba el plan general hasta que se desarrolla toda la normativa, los distintos tipos de normativa necesarios, otros tantos. Cuando aquello, la realidad en todo ese tiempo cambia a una velocidad asombrosa y además da pie a eso que decíamos antes, ¿no? De la paciencia del especulador. Esto se mueve, yo ahora voy a ver dónde coloco las fichas. Bueno, pues eso acompañado, por lo menos acompañado de un debate ciudadano que permita ver qué uso se le dan a las cosas y controlarlo. Yo recuerdo cuando se quiso hacer el aparcamiento subterráneo en la Plaza de Les Palmeretes. Hubo un debate y la gente del barrio decía, no se puede, aquí debajo hay aguas subterráneas. Y al ayuntamiento no le daba la gana de aceptarlo. Bueno, al final se hizo una especie, allí hubo una movida muy gorda y al final ese aparcamiento no se hizo. Es decir, luego habrá que comprobar si lo que la sabiduría esa antigua dice es verdad y se puede subsanar de alguna manera, esas cosas, ¿no? Pero no contar con la gente es antieconómico, entre otras cosas. Al margen de la especie humana, que es colaborativa y comunicativa, al margen de eso, es que incluso es antieconómico no contar con el conocimiento, con la sabiduría del pueblo, como bien dices. Mira, ese dicho de que en muchas áreas de la ciudad de Alicante no se puede hacer cosas porque hay agua subterránea, está tan generalizado que yo me he tropezado en mi condición de arquitecto cuando he ido a una comunidad porque tienen un problema de infiltraciones de aguas, sobre todo en los sótanos, terrorífica. Y claro, en un sitio donde no llueve es difícil que haya agua. Es difícil, porque hasta los ríos en superficie se secan. Los cauces, hay muchísimos cauces sin agua, son ríos. ¿Cómo va a haber un agua subterránea? Bueno, pues es tan sencillo como para los técnicos, como hacer un estudio geotécnico, extraer muestras de agua y llevarla al laboratorio y ver cuál es la quimicidad de ese agua. Entonces te das cuenta que no es agua potable, te das cuenta que son aguas residuales de todo el parque inmobiliario de Alicante, que ya tiene sus añitos, las infraestructuras, sobre todo de evacuación de las aguas residuales, pierden agua. De tal manera que si hay 40 viviendas que todos tiran al día del inodoro, pues 3 veces, como mínimo, que serán mucho más, por 40 en una vivienda, en otra, al final lo que estamos vertiendo en el subsuelo es una cantidad de agua terrible. Y eso que dicen de agua de río es precisamente de los problemas que tenemos con todas las infraestructuras de los edificios. Pero eso se sabe una vez que hemos hecho un análisis. Y claro que se puede. Claro que se puede hacer cualquier obra, porque además, aunque incluso fuese un río subterráneo, que no es el caso, hoy en día la técnica nos permite construir con agua. Es decir, eso no tenemos ningún problema. Pero, por tanto, bueno, la gente habla y como aquello del pueblo tiene razón, aunque no tenga razón, pues al final se llevan la obra no se hace. Eso ocurrió también en el Pla, donde está la zona de Montemarca. Ahí había una zona tremenda para hacer un parking, porque además allí se necesita. Aquellas edificaciones corresponden a una época de los años 40 en adelante, donde no se hacían sótanos. Por tanto, como la población avanza, la técnica avanza, la tecnología también, pues empezó porque cada vivienda tenía un coche, pero es que hoy en día cada vivienda como mínimo tiene 3 coches. Cuando no tienen parking, todo va a la vía pública. A la hora para aparcar por esas zonas es una tarea muy compleja, es una tarea ardua. Hacer allí un parking público de 2 plantas bajo rasante hubiera sido la solución. Bueno, pues por
oposición que tuvo la asociación de vecinos de aquella zona, no sé, ya estaba el proyecto hecho y todos los estudios geotécnicos preparados para iniciar las obras. Y no se pudo hacer. Bueno, a ver, yo antes de terminar, es que me gustaría... ¿hay alguna pregunta más? Antes de terminar, entonces... Perdón, sí, diga. Por favor, espere un momento. Para responder al señor que ha dicho que la zona comercial del puerto se ha perdido, yo creo que en absoluto. Primero, porque conozco el puerto de primera mano, porque trabajo allí. Y creo que lo que se ha hecho ha sido darle una posibilidad desde lo que es la Casa del Mediterráneo hasta lo que es la zona del Varadero, que antes era intransitable. Ha desaparecido Renfe de ahí, se han quitado las vías, se ha hecho una vía de tránsito que ahí va todo el mundo, se ha terminado un segundo parque, creo recordar, y bueno, pues creo que por ahí transita muchísima gente, y esa zona comercial del puerto, lo que llamamos la zona de almacenes, la zona de poniente de almacenes, al contrario, digamos que se ha añadido a lo que es la ciudad. Sí, además ha crecido esa zona del puerto, hacia San Gabriel, ha crecido un montón. Sí, ha mejorado mucho el paisaje. Perdona, yo voy a hablar de la importancia industrial del puerto, no de utilizar el puerto como paseo, que lo veo muy bien, es integrar la ciudad al puerto. Yo lo que históricamente veo, que Alicante creció porque el puerto y el tren desarrolló de forma exagerada donde vivimos, que es Alicante, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece muy bien, como dice este señor, que se hagan viales para pasear y llevar a los nietos y a los hijos y a las nueras. Pero veo que la zona industrial del puerto se ha perdido y es lo que dio vida a nuestra ciudad. Una última reflexión sobre los puertos, sobre todo. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. A ver, es que este señor hablaba remitía al puerto del 19. Hombre, a ver, yo creo que los puertos han cambiado, la gestión portuaria ha cambiado muchísimo, ¿no? Los puertos, de ser puntos de rotura de carga, como era en el siglo XIX, se ha convertido en nodos logísticos con unas problemáticas. Pero lo que también ha cambiado muchísimo es la gestión portuaria. Ahora todos los puertos del Estado, como el de Alicante, sabe usted que están dentro del ente público de Puertos del Estado, que es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Fomento. Entonces, el objetivo, que además eso lo dice claramente la autoridad portuaria, el objetivo de la autoridad portuaria es la rentabilidad de cada metro cuadrado de suelo y de cada metro cuadrado de agua. Entonces, claro, esto está muy bien en puertos que no tengan la tremenda inserción portuaria que tiene Alicante, el puerto antiguo de Alicante con el puerto, ¿no? Entonces, claro, el otro día el presidente de la autoridad portuaria hablaba de la plaza pública de las dársenas del puerto. Hombre, una plaza pública llena, convertida en un aparcamiento con casi 2.000 barcos, pues no es una plaza, ¿no? La dársena interior es una pieza del patrimonio de la ciudad. Debía de estar mucho más libre de barcos. Pero es que en la segunda dársena, en la exterior, ya hay proyectado otra ocupación con espacios de copas, con movidas de este tipo y con más atraques deportivos.
a pesar de todo hay puertos, como decía Manolo, que hay otros usos que buscan y que en realidad depende de la sensibilidad de la autoridad portuaria, ¿no? Hay gente pues más culta, más sensible y entonces buscan otras actividades. Hay museos del puerto, museos del mar, acuarios. Aquí de eso no tenemos nada. Que hay una cuestión como por ejemplo el tema de la cota cero, que en la Universidad de Alicante se hizo un proyecto para poner en valor el tema de la cota cero y a partir de ahí hacer un centro de interpretación de las dinámicas litoral, de los movimientos del mar desde la época de la cota cero, que Alicante, saben ustedes que es la cota cero para todos los levantamientos topográficos, hasta las transformaciones que se van a producir con motivo del cambio climático en los niveles del mar, y no se nos hizo ni caso. También es cierto que no todos los puertos son iguales. Yo he trabajado bastante en la universidad en los temas de puertos y entonces hay puertos que están son de gestión autónoma, como pasa en el sur de Europa, y en el norte de Europa hay muchos puertos municipales como Hamburgo o Rotterdam, ¿no? Entonces, o Oslo. Yo recuerdo, hay una asociación que se llama Portville, Puertos Ciudades, a la que pertenecía cuando era profesor. Recuerdo en una conferencia creo que fue en Buenos Aires o en Portugal, no recuerdo muy bien, el alcalde de Oslo, el presidente de la autoridad portuaria de Oslo, lamentándose en una conferencia de que el ayuntamiento no le había dejado instalar un parque de combustibles en una zona protegida. Claro, algunos nos callamos porque aquello no era el mejor ambiente para mostrar nuestra satisfacción, ¿verdad? Pero es aquí de momento, ¿cuál es el recurso? Tenemos gravitando sobre nuestro puerto y nuestras cabezas un parque de combustibles, un gigantesco parque de combustibles, que está en entredicho y tal. En fin, lo que quiero decir es que vuelvo a como empecé. ¿Puerto de oportunidad o amenaza? Eso es la pregunta que sigo dejando en el aire. Bien, Manolo. Yo creo que hemos dicho todo. El que manda. No, yo no mando nada. Yo creo que hemos dicho todo lo que había que decir. Si no hay ninguna pregunta por parte de todos los asistentes al acto, pues yo creo que podemos dar por concluido el mismo, para no aburrirnos. Y nos has aclarado muchísimo. Y por tanto, espero que como aquel autor de libros que cuando fue a la televisión dijo: yo vengo aquí a hablar de mi libro, además de que hemos hablado de mi libro, oiga, cómpranlo. Buenas noches y muchas gracias.